debía poner su confianza, aunque no tuviera todo el camino claro y pavimentando. Y al final, eso fue suficiente para él y tuvo grandes aprendizajes en toda esta experiencia. Podemos contar con ello. No siempre vamos a poder entender todas las aristas de nuestro sufrimiento. En el caso de Job, nosotros sí nos enteramos de por qué sufrió Job. Pero él nunca lo supo. ¿Por qué sufrió Job? La respuesta del pasaje es: Satanás lo hizo. Pero no perdamos de vista el punto más importante. Ciertamente podemos culpar a Satanás de estos sufrimientos particulares de Job, nos lo muestra la Biblia, pero nunca pensemos que él hizo lo que se le dio la gana. No, él pudo hacer y se sujetó exclusivamente solo a aquello para lo cual le dieron permiso. La condición de Dios fue que no tocara su vida en la primera vuelta y que no tocara la vida de Job en la segunda. Y Satanás respetó al pie de la letra esas restricciones. Por eso, no importa tanto que entendamos la fuente del sufrimiento que estemos pasando, quizás sea provocado por Satanás mismo, como en este caso, o puede ser causado por el pecado de alguien más en nuestra contra o incluso por nuestras propias malas decisiones, o quizá nunca lo entendamos como Job, pero lo que es importante establecer de entrada, como hijos de Dios, es que el Señor siempre está presente y tiene todo bajo su control, aunque nosotros no entendamos las cosas en un momento dado. En este caso, vemos claramente que Satanás no es un rebelde independiente. Satanás no va a hacer lo que le dé la gana. Antes de causar algún sufrimiento tuvo que pedir permiso a quien si es el soberano. Entonces, ¿quién tiene el control después de todo? Satanás no tiene el control, Dios es quien lo tiene. Esto debe traer consuelo y ánimo en medio de tu sufrimiento. Satanás puede hacerte sufrir, pero Dios no se durmió, ni lo engañaron, ni le vencieron. Dios dio permiso porque tiene un propósito para todas las cosas e inclusive utiliza el sufrimiento para lograr sus objetivos. Pero hay que hacer una aclaración importante aquí. Ciertamente, Dios tiene toda circunstancia en sus manos, pero Él no es quien incita al mal, o es quien hace que las personas pequen. Cada quien es responsable de sus decisiones morales y dará cuenta a Dios por eso. No podemos justificar el pecado de nadie con esta enseñanza. El pecado siempre estará mal y siempre es condenable, pero en la soberanía de Dios. En la vida de sus hijos, aún esas malas decisiones pecaminosas de los agentes morales son canalizadas o encausadas para que al final, el perfecto plan de Dios y su propósito santo, se cumpla. Y eso es lo que debemos siempre recordar en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros cuestionamientos acerca de dónde está Dios cuando estoy sufriendo y no entendemos todas las aristas. Aunque no lo entiendas, aunque no lo alcances a ver con claridad ahora mismo, aunque sea complicado enfrentar la vida, recuerda siempre que Él está aquí y ahora. No se fue de vacaciones ni le rebasó la situación. No huyó y te dejó solo. No se ha dormido. Él está presente y tiene esa circunstancia que estás viviendo, por complicada que sea, bajo su control total y está llevando tu historia hacia donde Él quiere llevarte. Pero hay una tercera realidad del sufrimiento mostrada en el libro que Job, que nos hace más complicado aprender buenas lecciones de vida cuando estamos en él, y esta es: en nuestros sufrimientos oiremos muchas voces de consejo falso. Job 2:9 dice: su esposa le reprochó: todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Sin hijos, sin recursos y ahora con un esposo enfermo de pies a cabeza, la esposa de Job ya no pudo más. Ella tiró la toalla, claudicó, se dio por vencida. Le aconsejó a su esposo que hiciera lo mismo, que no tenía caso seguir confiando en Dios, que no tenía caso la versión de la vida que Dios nos da. ¿Para qué mantenernos confiando en Dios si de todas maneras sufrimos y sufriremos? Según ella, lo único que Dios merece de nuestra parte es maldición y que le demos la espalda. Consejos falsos así de directos o incluso más sutiles recibiremos en momentos de sufrimiento. Voces de engaño que nos indicarán un camino distinto al que nos traza Dios en la Escritura. Y no solo una vez, sino serán repetidos una y otra vez. Escucharás cosas como: Dios no es bueno. Dios no es poderoso. Dios no se interesa por ti. Dios te abandonó. ¿De qué te sirve confiar en Dios? Dios no puede protegerte. Tienes que salir adelante tú solo. No puedes contar con Dios. No es digno de tu confianza, mira lo que te está pasando, etc. En nuestros sufrimientos abundarán consejos que nos lleven a apartarnos del Señor.
Cuando estamos en esos tiempos es cuando más debemos aferrarnos a la verdad de la Escritura, asirnos del consejo sabio que viene del temor del Señor